Muy buenas noches, mi nombre es Jesús Aaron Díaz Durán y el artículo que vamos a interpretar o que vamos a desarrollar se llama El proyecto político de Ernesto Zedillo y su relación con el PRI. Como sabemos, esta persona a la cual vamos a desarrollar o vamos a interpretar todas las cuestiones a las cuales él se dedicó o de qué manera trascendió. Bueno, pues este personaje es un político que formó parte del partido político del PRI. Él fue el sucesor de Carlos Salinas de Gortari, pero su historia tiene un poco más de trascendencia a través de poder interpretar las cuestiones a las que él llegó. Pues dentro de la campaña, antes de que él ejerciera como tal su papel de presidente en el 94, anteriormente había una campaña dentro del PRI en la cual estaba Colosio, que era un presidente, bueno, iba a ser un candidato a la presidencia que se iba a encargar en ese entonces de formar parte del gabinete para ejercer la presidencia. Un poco antes de que él llegara a tomar como tal esa campaña, a mitad de campaña, él fue, él fue asesinado de forma realmente inexplicable a través de un balazo en la cabeza, justamente yendo, me parece que en uno de los estados del norte, él se dirigía a una campaña electoral en la cual, más bien como una relación para que la gente conociera a esta persona, y por lo mismo él pensaba que era bueno tener como cierta presencia dentro del pueblo, porque eso yo creo que era uno de los puntos más importantes en los cuales él se desenvolvió, ¿no? Que realmente Colosio era un realmente un candidato realmente honesto y con mucho entusiasmo de poder tener ese cambio por México, ¿no? Que ejerciera de una manera diferente la misma presidencia a la cual todos habían hecho lo mismo, ¿no? Entonces él presentaba como una cuestión muy distinta, ¿no? A la que él parecía, y por lo mismo él fue borrado del mapa, ¿no? Por lo tanto, Ernesto Cedillo, que era realmente pues una persona que iba atrás de él, una persona totalmente intelectual, una persona muy lista, pero por lo mismo al él asumir el cargo, Enrique Cedillo Ponce de León, pues por ende, por las mismas cuestiones a las cuales ya habían pasado anteriormente, que era realmente la presidencia de Salinas de Gortari, que él había dejado realmente devastado el país con todas las privatizaciones, con todos los robos, con todos los nuevos empresarios que se habían formado dentro de su sexenio. Pues realmente el país estaba realmente herido. La economía en México estaba totalmente devastada. Entonces se vivió realmente una fuerte turbulencia dentro de la economía, con amenazas seriamente de la estabilidad política y por ende la social. Entonces, como tal, él llegó al poder legitimado por unos comicios como resultados claros que había sugerido realmente el mismo gabinete, ¿no? Porque era realmente la persona que estaba atrás de él. Pues en este momento, eh, pues se estalló todo, ¿no? El 1 de enero, el mismo año de su toma de posesión, él estaba en espera de una solución negociada mientras los magnicidios de Luis Donaldo Colosio, que realmente eso había impactado de una manera tan peculiar, había realmente tenido una cuestión muy delicada para que él pudiera llegar a donde él llegó, y por ende razones eh, se supone o se tiene inferido que realmente Colosio fue asesinado por realmente tener ese conflicto con Salinas de Gortari, porque él
él en uno de los discursos, es un discurso muy sonado y muy conmovedor, que tenía, porque él tenía esa empatía, ¿no? Colosio realmente tenía esa empatía, que era poder transmitir esa energía, esa, pues realmente podía conmover a las personas, ¿no? Y él dentro del discurso dice que él veía un México con hambre, un México con muchas cuestiones de inconformidades, ¿no? Que realmente que todos los gobiernos anteriores se habían aprovechado de esas situaciones y realmente nunca hicieron nada por ellos. Entonces él al poder explicar, bueno, realmente al explicar y al poder expresar realmente lo que estaba pasando, pues realmente el mismo partido pues ya no lo quería, ¿no? Ya no se sentían los mismos partidarios amenazados por esta persona, ¿no? Que realmente estaba diciendo la verdad o realmente tenía esa cuestión de echar abajo a todos ya, ¿no? Entonces, en las elecciones el 21 de agosto del 94, el candidato presidencial del partido bueno, en el gobierno que obtuvo 48 votos, eh, bueno, más bien que obtuvo 48% de los votos, dos décimas menos que el antecesor Carlos Salinas en el 88, ¿no? Que se supone que realmente fue un fraude, ¿no? Pero con un nivel de participación que superó el 70% del patrón electoral de entonces, ¿no? Casi 20 puntos más que aquella conflictiva elección recordada, ¿no? Que como yo les decía, ¿no? Lo mismo que sucedió, ¿no? Que se hablaba de la caída del sistema cuando Cuauhtémoc Cárdenas estaba ganando la campaña y realmente dentro del INEGI en esos momentos colapsó y cuando reabrió el mismo sistema, por sorpresa Salinas de Gortari ya estaba ganando, ¿no? Entonces, son muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que vayan pasando, que van sucediendo, pero bueno, ese no es el punto, ¿no? Pues Cedillo es el primer candidato presidencial del PRI en llegar al poder con menos del 50% de los votos. Una cifra realmente diminuta, muy diminuta, ¿no? Para la hegemonía priista, ¿no? Que realmente en las últimas 15 presidencias, realmente tuvo una consecutiva, pues realmente sorprendente, ¿no? A partir de Álvaro Obregón. Aun cuando persistieron cuestiones por prácticas tradicionales de la maquinaria oficial, pues realmente, pues este mismo hecho fue muy conmovedor, realmente, o sea, porque anteriormente era como yo lo mencionaba, ¿no? Cuando aparece este personaje que era Cuauhtémoc Cárdenas, que era una persona de otro partido ajeno, porque anteriormente era el PRI y el PAN, pues se iniciaba, ¿no? No había tanto como estas coaliciones o estos partidos nuevos que se formaban, ¿no? Era muy, o eras del PRI o eras del PAN. Entonces, cuando entra esta persona, Cuauhtémoc Cárdenas, con un nuevo partido, pues realmente ya había como mm, democracia no como tal, porque sabemos que siempre ha habido eh, esa, esa cuestión de que la gente, pues más fuerte o de más poder, pues influye mucho sobre este tipo de decisiones, ¿no? Para poder tener una hegemonía o realmente un manejo total del sistema. Pero pues ya no era lo mismo, ¿no? Ya no era tan nula esa democracia, ¿no? O ese manejo de los partidos, ¿no? Porque anteriormente solo había dos. Entonces, cuando entra Cuauhtémoc Cárdenas, en este momento ya se ven esas cuestiones de que después de tanto tiempo ya el PRI ya no tenía esa fuerza como anteriormente se tenía, ¿no? Entonces el PRI en el 94 pues ya no fue el partido hegemónico de antaño, ¿no? Realmente tenía una cuestión muy peculiar en la que, bueno, aunque continúa siendo el partido mayoritario, el declive iniciado desde el 88
prosiguió, realmente se fueron teniendo esas tendencias ya a bajar, ¿no? Ya realmente las personas ya no creían en el partido. Después de lo que había hecho Cárdenas, digo, Salinas de Gortari, pues ya no se tenía realmente esa confianza por el partido, ¿no? Ya ya se empezaba a tener ciertas rupturas, ¿no? Entonces, para el sexenio de Ernesto Zedillo, ya era una dinámica permanente de tensión, ¿no? El partido y el gobierno, que terminó debilitando al PRI y preparó la alternancia en el poder, que realmente ya todas las personas tenían como la idea de poder cambiar, ¿no? Y dentro del proyecto neoliberal no sufrió merma. Al contrario, se profundizó y bueno, se afianzó realmente que tuvo que hablar como dentro de un papel del economista de Yale, que siendo un prestigiado tecnócrata, resultó un hábil político y comprometido demócrata que sacrificó el interés de su propio partido en beneficio de la democracia en México, ¿no? Sin embargo, los esfuerzos de quien conoraría, bueno, que realmente estaría dentro, pues realmente tendría el proyecto de modernizar y realmente generar esta cuestión de cambiar las cosas, ¿no? Que ya estaban puestas. Entonces, pues realmente Ernesto Zedillo trató de hacer ciertas cuestiones, para poder cambiar muchas cosas que ya estaban muy fracturadas. Salinas de Gortari, pues realmente hizo una devaluación grandísima, que realmente se vio obviamente cuando él iba saliendo, ¿no? O sea, él iba apenas saliendo del poder y pues empezaban a haber ciertas caídas, a pesar de que dentro de su mismo gobierno se vieron muchas consecuencias de todos sus actos. Uno de ellos muy importantes es el EZLN, ¿no? El Ejército Zapatista, ¿no? En Chiapas, que pues obviamente más allá de las cuestiones políticas y económicas que se vivían, pues obviamente eso, la economía realmente como se veía muy fracturada, pues qué era lo consiguiente o lo que iba a seguir, pues la sociedad. Entonces, qué mejor que los países, que los estados más pobres del país, ¿no? Entonces, pues ahí se empieza a ver ciertas revueltas por las mismas cuestiones de inconformidades que se veían dentro de todas estas cuestiones que se vieron con Salinas de Gortari, ¿no? Y por ende, pues se hizo como el camino de las reformas, ¿no? Una vez superada la crisis que se enfrentó en los primeros días de su administración, gracias, entre otras cosas, de que al decidido apoyo del gobierno estadounidense encabezado por William Clinton, la economía mexicana realmente recuperó y en el 96 más o menos logró crecer a una tasa de poco más del 5%, con una inflación que siendo aún de 2 dígitos, o sea, realmente era muy fuerte, ¿no? Inició un consistente descenso, ¿no? O sea, que realmente trató de mantenerse y tener como ciertos crecimientos porque estaba totalmente herida, ¿no? En ese mismo año se concretó la reforma electoral eh, consensada con los partidos de oposición y que se dio en llamar definitiva, ¿no? Pues realmente yo veo de manera más objetiva todo lo que pasó y de qué manera se fueron pues echando la bolita, ¿no? Más allá de todas las cuestiones que hicieron. Me imagino que a las mismas cuestiones a las que si llegó Cedillo, yo me imagino que a pesar de que en un inicio a lo mejor y creo que sí intentó hacer ciertas cuestiones para poder tener un poco de progreso dentro del mismo país, yo creo que parecía bueno, aparentaba no, más bien era muy difícil que él podría llegar a hacer algo por todas las cuestiones porque el México estaba totalmente herido. En México se veía totalmente devastado con todas las cuestiones que se habían vivido con el mismo Salinas, ¿no? Yo creo que, pues es una persona que yo creo que hoy en día no tendría por qué estar libre, o no tendría por qué
vivir de una manera tan digna, sabiendo todas las cuestiones que hizo y de qué manera afectó a tantas personas, ¿no? Y que hasta hoy en día podemos ver que todo esas cuestiones que hizo, pues realmente las consecuencias de sus actos crearon una fractura tan grande en el país, no realmente, a lo mejor no tanto una pobreza, sino realmente una desigualdad totalmente majestuosa, ¿no? ¿Cómo es posible que en México haya más de 20 millonarios reconocidos en el mundo por Forbes? No, no es posible, ¿no? Sabiendo que hay tanta población y tanta gente que no tiene ni un peso, ¿cómo es posible que esas personas tengan tanto dinero? ¿Cómo es posible que exista tanta desigualdad en el país?